¿Qué tal, abuelo? ¿Cómo va por aquí? Aquí ya ves, han pasado 30 años y vamos de mal en peor. Al menos en días como hoy puedo estar orgulloso. Ya le gustaría a mis amigos tener un abuelo como tú. No sé si te habrás llegado, pero los separatistas ya no tienen vergüenza de salir a la calle, ni respeto por España. No veas la que montaron en julio. España se nos rompe y el orgullo de ser español se está perdiendo. En Arenys de arriba no veas la que se armó. Y a los españoles de bien que fuimos a defender la nación nos humillaron. Y ahora hasta en Barcelona quieren montar semejante paripé. Hijo, estate tranquilo, que no está todo tan mal. Nosotros tuvimos que sacar los tanques a la calle, pero con esta constitución los tribunales ya nos hacen el trabajo. ¿Qué no ves que el caudillo ya lo dejó todo atado y bien atado? Pero es que, abuelo, continúan hablando en catalán, y no solo en casa, también en la calle. Hasta cantan, que el día menos pensado, nuestro Julio Iglesias nos saca un disco en catalán. ¿Y por qué te crees que el Supremo ha acabado con la desfachatez de la inmersión lingüística? Eso sí, a ver cuándo cerráis de una vez por todas los repetidores de la Tele 3 que hay en el Levante español. Y sobre todo, no te olvides que con el 23 de febrero pusimos a raya hasta los más rojos. Ahora los trabajadores están más callados que nunca, y no será por recortes. Ya me han dicho que los del gobierno últimamente no le hacen ascos a las tijeras. Pues sí, abuelo, en eso llevas toda la razón.